¿Qué es lo que regularmente les planteo de forma común? Siempre les digo, aunque no les pregunten con respecto a eso en la sección de comprensión lectora, procuren identificar siempre qué tipo de discurso predomina en el texto, ¿no? Y esta idea de identificar el discurso predominante permite o va a ayudar a que ustedes entiendan mejor de qué manera está estructurado el texto y que entiendan o se hagan una idea de cómo pueden identificar el tema principal que se aborda. Y recuerden que también el aspecto de identificar el discurso predominante también les ayuda a que ustedes puedan tener facilidad para pensar en el propósito del texto o en el objetivo del autor o el propósito del autor, que son algunos aspectos que de pronto se les llegan a plantear como pregunta, ¿no? Entonces, toda la información mayormente que necesitan para responder a las preguntas, o mayormente lo que quiero decir es que las preguntas plantean cuestionamientos muy literales con respecto a la información que se está planteando, ¿no? Entonces, no hay mucha complejidad con este primer texto, pero si no lo leen con detenimiento, por alguna razón se les puede complicar demasiado, porque, pues no sé, por ahí a lo mejor presenta estructuras o palabras que a lo mejor no son del todo conocidas o que puede resultar en algún nivel confuso, pero definitivamente toda la información está aquí, ¿no? Con respecto a la forma de responder las preguntas. Si se dan cuenta, cuando yo leo este texto, no sé si ustedes lo puedan comparar con alguno de los textos que se ha leído en el contexto del formato Ceneval. No sé si las hace pensar, por ejemplo, en el texto que nos menciona las palabras que se han cambiado en la nueva edición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Y les plantean como ese tipo de aspectos en cuanto a qué palabras se agregaron, con qué nuevos significados, o qué palabras cambiaron o agregaron significados nuevos. Es una cuestión un tanto similar en ese sentido. No sé si se acuerdan más o menos ese texto, porque nos habla finalmente de aspectos que ese texto también nos plantea en el contexto de Ceneval. Y nos dice acá, el séptimo Congreso de la Lengua, celebrado en Puerto Rico, se llenó de conversatorios anunciados con tal palabra en los programas oficiales. Conservatorios entre escritores, perdón, entre filólogos. Un conservatorio aquí y otro allá continuamente, ¿no? El vocablo, y empieza a hablar entonces en ese segundo párrafo de manera muy concreta de la palabra conversatorio, del origen, de cómo se conforma o cómo se genera, ¿no? Se forma a partir de conversar, con la adición del sufijo torio, o sea, con la terminación torio. Sin embargo, la nueva palabra rompe con lo que cualquier hablante intuye al escuchar un sustantivo creado del mismo modo, que nos estamos refiriendo a un lugar. Entonces, ¿qué nos dice? Que de forma habitual, nosotros como hablantes del español, cuando construimos o escuchamos una palabra que se forma con esa terminación torio, solemos relacionarlo con un lugar específico, ¿no? El lugar específico donde se realice la acción de la raíz. En este caso, nos ponen algunos ejemplos, ¿no? Y más exactamente a un lugar donde se ejecuta la acción mencionada por la raíz, que es justo lo que les estaba diciendo. Porque en español el valor locativo de torio forma palabras como consultorio, dormitorio, sanatorio. O sea, consultorio, lugar donde se consulta, nos dice el texto, dormitorio, lugar donde se duerme, sanatorio, lugar donde se sana. Entonces, ¿qué pensaríamos en automático cuando escuchamos la palabra conversatorio si lo relacionamos con nuestra mente lingüística, lo relaciona específicamente con esas otras palabras o con esos otros referentes que ya tenemos, ¿no? Que nos dice, que nos da a entender que se menciona un lugar donde se produce una conversación. Eso es lo que habitualmente entenderíamos como conversatorio, un lugar donde se produce una conversación si lo relacionamos de forma lógica con otras palabras que tienen la misma terminación en el español. Igual que auditorio es el lugar donde se oye y no la acción de oír como tal, ¿no? Sin embargo, aquí viene el cambio, ¿no? Recuerden que ese sin embargo introduce a una oposición. Es un nexo adversativo y entonces nos va a corregir toda la idea o toda la información que se haya planteado antes. Aquí se refiere a la acción de conversar ante un público. Entonces aquí nos dice el significado verdadero que en Puerto Rico tiene la palabra conversatorio. Se refiere a la acción de conversar ante un público. Actividad para la que ya tenía nuestra lengua sustantivos como coloquio o mesa redonda. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor de este texto? Pues que en realidad se pudo haber utilizado alguna otra palabra que ya existía, ¿no? Como el coloquio o como mesa redonda. El español de América, que tantos vocablos hermosos ha creado, se sale de aquí del carril para formar una palabra atípica. O sea, fuera de lo común, ¿no? No típico, no común.
El tiempo dirá si estamos ante una simple ruptura de la norma o ante una nueva vía para formar palabras que representen una acción. Habría que organizar un buen conversatorio para debatirlo, ¿no? Y ahí ya está haciendo uso finalmente quien escribe el texto o quien escribe, pues sí, como esta información de la palabra conversatorio de la forma en la que en Puerto Rico se llega a usar, ¿no? Entonces es un texto creo muy transparente, pero vamos a ver qué se va dando en las respuestas. La número uno dice, ¿cuál opción puede sustituir apropiadamente a la palabra coloquio en la línea 13 de la lectura? Entonces recuerden, ¿no? Nos interesa buscar una palabra que en ese contexto sea válido, ¿no? Sea válida más bien, porque estamos hablando de la palabra. Entonces, ¿dónde está? Acá, ¿no? Se refiere a específicamente este aspecto. Actividad para la que ya tenía nuestra lengua sustantivos como coloquio o mesa redonda, nos está planteando, ¿no? Entonces, ¿qué palabra podría sustituir en ese contexto a coloquio? Hablamos de diálogo, de conferencia, de monólogo o de soliloquio. Relaciónenlo con el significado que ya se nos dice, ¿no? Se nos estaba diciendo que qué significa esta palabra, acción de conversar ante un público, ¿no? Que nos dice que ese significado ya lo tiene la palabra coloquio. Entonces vean cómo el propio texto realmente ya nos está proporcionando el significado de la palabra coloquio de manera concreta. Entonces, diálogo sería una cuestión concreta entre dos personas, ¿no? El diálogo es una conversación entre dos personas, pero no estaríamos haciendo referencia a el público que estuviera presente. ¿Se dan cuenta? Entonces, efectivamente, monólogo y soliloquio mayormente pueden funcionar como sinónimos aparte, ¿no? Monólogo, hablar consigo mismo o hablar uno solo frente a un público probablemente, pero es hablando solo. Y soliloquio sería la misma cuestión. Entonces, ya por descarte, efectivamente tendríamos que elegir el inciso B, la conferencia, que la conferencia sí es esta idea, ¿no? Como de conversar algunas personas frente a un grupo de personas que van a adquirir algún conocimiento de esa conversación que se sostiene, ¿no? Justo frente a un público. Entonces, esa es la palabra que sigue guardando el significado de coloquio y que en el texto mismo se nos está expresando. Entonces, claro, uno tendrá que ser el inciso B, conferencia, ¿vale? Lo voy a marcar acá con la palomita y ya ahorita lo vamos borrando conforme vayamos avanzando. Bien. Nos dice, según la lectura, la palabra conversatorio en Puerto Rico, ¿qué es? Esa respuesta la encontramos literalmente en el texto, ¿no? Literalmente el texto nos lo dice. Solo que, claro, ya saben ustedes que de pronto no vamos a encontrar palabra por palabra lo que el texto dice. Lo vamos a encontrar a lo mejor un poquito parafraseado, pero el sentido es el mismo. Entonces, ¿qué significa conversatorio en Puerto Rico? El lugar donde se produce una conversación entre especialistas ante un público, la conversación que sostienen entre sí los especialistas en presencia de un público, la conversación que sostienen los especialistas con el público interesado en el tema o un congreso de especialistas que discuten asuntos de lengua ante un público. Recuerden lo que el propio texto nos está diciendo que significa, ¿eh? La palabra conversatorio. Y lo podríamos rastrear, lo podríamos trazar de vuelta al texto. Entonces, no se vayan a confundir con lo que debería significar, con lo que entenderíamos nosotros que significa en relación con auditorio, en relación con consultorio, en relación con dormitorio, ¿no? Recuerden que nos dice, en Puerto Rico no tiene ese significado que normalmente entenderíamos de este tipo de construcciones de palabras como en consultorio, como en dormitorio y como tal, ¿no? Sino que tiene un significado diferente. Vamos directamente a trazarlo para que sea mucho más claro, porque hay una variedad de respuestas. Algunos dicen que A, otros dicen que B y otros dicen que C, ¿no? Entonces, me parece que no queda del todo claro entonces qué significa la palabra conversatorio, ¿vale? Dice, quizá por eso suena extraño conversatorio. Al oírlo, nuestra mente lingüística puede entender, no significa eso, ¿no? Puede entender que se menciona el lugar donde se produce una conversación, ¿vale? Sin embargo, ¿qué nos dice acá? Aquí se refiere a la acción de conversar ante un público. Esa es la respuesta que estamos buscando, ¿no? Porque nos dice, en Puerto Rico significa la acción de conversar ante un público de manera concreta. Y eso es entonces lo que debemos buscar. A dice, el lugar donde se produce una conversación, pues entonces A no puede ser. Para aquellos que estaban proponiendo el inciso A, están equivocados porque eso es lo que idealmente significaría, lo que tendría que significarse, pero no significa eso, ¿no?
B dice, la conversación que sostienen entre sí los especialistas en presencia de un público, ¿no? Que es justo esto último que acabamos de leer después de ese sin embargo, de manera concreta. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Ese inciso B, que es la que nos está planteando lo que significa esa palabra en ese lugar específicamente. C plantea, por ahí quienes estaban diciendo C, conversación que sostienen los especialistas con el público. O sea, aquí lo que está diciendo el inciso C es que los especialistas platican con el público, no entre sí para que el público los escuche, sino que platican directamente con el público. Y eso no sucede, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de relación con respecto a lo que se propone en el texto. Y de dice un congreso de especialistas que discuten asuntos de lengua ante un público. Sí habla la idea de ante un público, pero no necesariamente tiene que ser asuntos de lengua, ¿no? Pueden ser cualquier tipo de asuntos o cualquier tipo de situaciones los que se estén abordando durante en esa conversación, ¿vale? Entonces está la parte de ante el público, pero la primera parte no es conveniente en esta respuesta. ¿Me explico? Entonces, B tendrá que ser la respuesta. Por eso les reitero, hay que leer con detenimiento para no confundirnos en lo que el texto dice y en lo que se nos está pidiendo en la pregunta. Lo que ya estábamos platicando ahorita, ¿no? En esta lectura predomina un discurso de qué tipo. ¿Nos quiere convencer de algo? ¿Me está tratando de convencer de algo específico? ¿Me está contando una historia? ¿Me está describiendo algo? ¿O me está proporcionando información? ¿Me está haciendo saber algo que a lo mejor yo no sabía antes? Efectivamente, ¿no? Se trata de un texto expositivo, porque lo que está haciendo, por ahí comentaba uno de sus compañeros, tiene como formato de noticia, en algún sentido, ¿no? Efectivamente, en algún grado, tiene como algún formato o algunas características de la noticia, porque desde el principio nos está hablando de algo que sucedió en cierto lugar específico, aunque digo, no necesariamente o no al 100% la podríamos referir con una cuestión específica de noticia como tal, ¿no? Porque no cumple necesariamente con todas las características que esperaríamos, pero sí es definitivamente un texto que informa. Eso es un hecho, ¿no? Nos informa la cuestión específica por aquí preguntan, ¿por qué no puede ser descriptivo? Porque recuerda que hacer una descripción, no, descriptivo no puede ser. Recuerden que ¿qué implica hacer una descripción? Señalar una serie de características, ¿no? Y si estoy señalando una serie de características, ¿qué dijimos que debería predominar? Justo, Navarro, ¿no? El uso de adjetivos calificativos. Para que podamos determinar que un texto es descriptivo, tiene que existir una predominancia de adjetivos calificativos en su uso, como si señaláramos cuestiones específicas, a lo mejor pensando en la palabra conversatorio, es una palabra nueva, eh, yo qué sé, pomposa, eh, vulgar, oculta, ahí estaríamos señalando una serie de adjetivos calificativos en torno a ese vocablo, pero no es lo que hace el texto, ¿no? El texto, como menciona uno de sus compañeros ahorita, predomina una función metalingüística. ¿Se acuerdan de las funciones del lenguaje, no? Hablamos de las funciones del lenguaje porque también pensar en las funciones del lenguaje nos permite tener cierta claridad en cuanto al discurso predominante, ¿no? Y entonces, ¿qué dijimos de la función metalingüística? Se habla del lenguaje, de sus orígenes, de sus significados, de algún aspecto lingüístico de las palabras específicamente. eh, y justo guarda una estrecha relación con la función referencial, ¿no? Así como la función referencial en alguna medida proporciona información, solo que desde el contexto de la lengua específicamente. Entonces, si lo relacionan de esa forma, si consideran o si se dan cuenta de que la función predominante es efectivamente una función metalingüística, la función metalingüística informa, pero sobre el lenguaje específicamente. Y es lo que sucede aquí, ¿no? No estamos señalando simplemente características porque hablamos de todos estos aspectos de proporcionar información, qué sucedió en tal lugar, qué pasa con su uso, la idea de si se va a aceptar o no se va a aceptar. No nada más se mencionan entonces aspectos descriptivos, de hecho casi no hay aspectos descriptivos, ¿no? Son más bien aspectos metalingüísticos, como estamos mencionando, de datos, de significados y de información concreta. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, no podría ser una cuestión descriptiva. Tiene que ser forzosamente algo expositivo, porque están enterándose de algo, ¿no? Si, entonces, siempre les comento eso. Si ustedes pueden hacer la relación de que con el texto están aprendiendo algo, están siendo enseñados con respecto a alguna temática, entonces eso los inclina siempre a la cuestión de la función referencial y por lo tanto a la cuestión de un texto expositivo o de un texto informativo, ¿vale? Entonces están recibiendo información, por eso sería expositivo.
¿Queda claro? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta de estas tres primeras? Bien, voy a borrar entonces esto y vamos a la última de este textito. Nos dice, si la raíz latina loqui significa hablar, ¿cuál de las siguientes opciones representa el mejor significado para la palabra locutorio? Que en el texto nos dicen qué significa el sufijo torio, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes ahí? Pues una suposición con base en lo que ya el texto les dijo que significa el sufijo torio y lo que ahorita la pregunta les está diciendo que significa, perdón, la raíz loqui. Entonces, ¿qué sería locutorio? Correcto, Cortés, ¿no? Y también para los demás que están comentando que es el inciso A, efectivamente, ¿no? Dice su compañero, la única que habla del lugar es el inciso A. Recuerden que el texto nos dice, el sufijo torio refiere al lugar donde se realiza una acción, ¿no? Y efectivamente, locutorio tendría que referirse a un sitio donde se realice alguna acción. Y efectivamente, la única que habla de sitio es la que refiere a la habitación, ¿no? Entonces, inciso A dice, habitación privada donde se habla en persona o por teléfono, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la respuesta, forzosamente, por mera deducción, ¿no? Esto implica entonces que una inferencia, una deducción, ¿no? Que aunque no la dice de forma explícita, la pregunta no dice qué se puede inferir o qué se puede deducir, pero con la información que se nos proporciona en la pregunta y que obtenemos del texto, tendríamos que llegar a que la respuesta es el inciso A, ¿vale? Porque B dice, persona que tiene por oficio hablar por radio o televisión. Eso sería más bien locutor, ¿no? No locutorio. Se dice discurso breve que comúnmente dirige un superior a sus subalternos. Y D, facultad de hablar de modo eficaz para conmover o persuadir. Efectivamente, la única que refiere al lugar es el inciso A. Sí, dijimos que la 3 es el texto o el discurso expositivo, Navarro. Efectivamente, la que refiere a expositivo será la respuesta correcta, que creo que era la D, ¿no? Y entonces 4 tendrá que ser el inciso A. Bien, entonces son nada más cuatro preguntitas para este texto. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna duda? ¿Se dan cuenta? Está sencillo, ¿no? Estamos de acuerdo que estamos empezando con un nivel sencillo en cuanto a los textos que vamos a estar revisando, o alguien consideró que tuviera una particular dificultad de este textito. Muy bien. Pues listo, nada más ya saben, es cuestión de leer con detenimiento y obviamente de poner atención a lo que el texto nos está planteando, ¿no? Para no equivocarnos al elegir una respuesta. Como ya nos queda muy poquito tiempo, no vamos a empezar la respuesta de este texto porque finalmente ni siquiera o apenas terminaríamos de leerlo. Nada más me gustaría escuchar sus consideraciones en cuanto al discurso predominante en este texto. Que es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de discurso predomina en el segundo texto? ¿Qué pueden identificar? Que justo es la pregunta 2, ¿no? Entonces, ahí obviamente pues tendrán que elegir uno específico, ¿no? Eh, pero recuerden, nada más les quiero hacer una observación, porque justo hay una descripción, hay una división más bien entre los que consideran que es narrativo y entre los que consideran que es descriptivo. Para ser narrativo, dijimos que un texto debe reunir una serie de elementos específicos o una serie de características específicas. ¿Cuáles son esos elementos que mencionamos de la narración más básicos? ¿Se acuerdan? El punto de vista es uno de ellos, ¿no? Que podamos identificar al narrador, que podamos identificar personajes, ¿no? Personajes que realizan las acciones. ¿Hay personajes? ¿Podemos identificar estos elementos en el cuento? Bueno, en el texto más bien. Podemos identificar quiénes realizan las acciones, porque efectivamente aquí, a diferencia de del otro texto, de manera concreta, aquí en el texto de manera concreta,
a diferencia del anterior, sí se señalan muchos adjetivos calificativos y espero que alcancen a distinguir este aspecto y alcancen a ver esta diferencia, ¿no? Como este sí es un texto que presenta muchos adjetivos calificativos, ¿no? Donde nos dice, desde el muelle de madera abandonado, un hombre pesca en las aguas de una bahía donde se refleja un atardecer que intenta ser plateado, ¿no? Ahí tenemos atardecer plateado. A lo lejos, una hilera de palmas. Estamos señalando una serie de características del espacio, ¿no? Estoy mencionando cómo es el espacio. Vean cómo el texto está enfocado al menos en este párrafo, y su dinámica sería, si quieren volver a leerlo y tener certeza de ello, e ir notando lo que les comento, eh, ¿cómo está distribuido el lugar? Si planteáramos una pregunta al texto sería, ¿cómo es San Juan? ¿No? Esa sería la pregunta. El texto me dice o me responde a esta pregunta, ¿cómo es San Juan? Nos dice que tiene una hilera de palmas, más acá rocas grises gigantes que han colocado para que el mar no se trague a la ciudad. Como agujas de tejer, 100 gatos amarillos y negros, ¿no? Entran y salen sincronizados entre las rocas. El hombre es pescador y se llama Delfín. La ciudad, multicolor, otras características. Es amurallada, otra característica. Se llama San Juan. Sus casas coloniales, seguimos señalando una serie de características, ¿no? Entonces, bueno, tienen la oportunidad de volver a leerlo para que tengan esta cuestión concreta y traten de identificar, ¿no? ¿Cuál es la predominancia del texto? Simplemente decirnos cómo es San Juan, o aun cuando se mencione, por ejemplo, a un pescador, o aun cuando se mencione al pescador que se llama Delfín, ¿no? Nos dice por ahí. Realmente lo que podamos identificar como personajes, por ahí decían, la ciudad puede ser un personaje, ¿no? Estos que puedan considerar personajes como Delfín el pescador o como la ciudad como tal, están haciendo o efectuando acciones, están actuando, ¿no? Esa sería como la cuestión. Y no nada más es que actúen una vez, sino que podamos identificar como una sucesión de acciones. Recuerden que finalmente un texto narrativo es una sucesión de hechos, una sucesión de acciones narrativas, ¿no? Que nos vayan contando una historia. ¿Cuál es la historia que me cuentan? ¿Me está contando una historia? Esos serían como los aspectos que deberíamos tener en consideración, ¿vale? Bueno, chicos, ya el lunes lo comentamos. Denle el tiempo que necesiten.